¿Cuál es tu relación con las drogas? Bueno, yo tengo una relación con las drogas no muy usual. Es decir, yo, por ejemplo, me acerqué un poco al mundo de las sustancias psicoactivas a través precisamente de su uso positivo, digamos, o terapéutico, ¿no? No de un uso necesariamente recreativo o descontrolado, como se suele vender generalmente, que es el uso recreativo de drogas en un principio, ¿no? Yo no fui una persona, por ejemplo, que empezase a beber muy pronto, ni mucho menos. De hecho, siempre fui bastante puritano, no me apetecía acercarme a las sustancias psicoactivas porque me daba miedo. O sea, yo tenía miedo de que, bueno, pues dañarme, que tuviese cualquier problema. Pero siempre tuve interés, ¿no? Me parecía como unas herramientas muy curiosas, como una especie como de emociones cristalizadas, ¿no? Porque la gente se las tomaba y de pronto cambiaba su estado emocional, cambiaba su estado cognitivo y eso me parecía como sorprendente. Es decir, qué herramienta tan poderosa, ¿no? Que es capaz de cambiar el estado mental de un ser humano solamente por tomar unos gramos o unos miligramos de una molécula, ¿no? Entonces, bueno, siempre tuve ese interés, pero no fue hasta más mayor, cuando empecé a tener problemas de salud mental, que tuve una depresión bastante potente en una época de mi vida, que me vi un poco abocado a probar este tipo de terapias alternativas en aquel momento, relacionadas sobre todo con el uso de sustancias psicodélicas, que es una familia concreta de las sustancias psicoactivas, porque las sustancias que me estaba ofertando, digamos, la farmacopea legal, o sea, los antidepresivos, los ansiolíticos, la psicoterapia convencional, no me estaban ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues me aventuré a probar un enfoque terapéutico nuevo, todavía no legalizado, que ya está muy cerca de ser legalizado a día de hoy, pero que en aquel momento estaba muy lejos, que es lo que se llama la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? En la cual se combina un enfoque psicoterapéutico con el uso puntual y controlado de sustancias psicodélicas para catalizar o acelerar el proceso terapéutico que la persona está trabajando, ¿no? Sí. O viviendo, ¿no? Y en mi caso fue espectacular cómo funcionó. O sea, con unas pocas sesiones de psicodélicos combinados con este enfoque psicoterapéutico, yo dejé atrás totalmente esa depresión que había estado años, había estado viviendo durante años y que no había encontrado ninguna otra forma de salir de ella hasta que di con este enfoque terapéutico. ¿Y cuál era ese enfoque en concreto? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo tomé fundamentalmente psilocibina, que es el principio activo de las setas Psilocybe cubensis, que son las setas alucinógenas de toda la vida, y también tomé MDMA, que es lo que se conoce como éxtasis, una sustancia empatógena que es muy útil para el tratamiento, para el trabajo terapéutico, por ejemplo, del trauma o de ciertos problemas relacionales, ¿no? Porque tiene la capacidad de facilitar la empatía, la conexión y la introspección hacia uno mismo desde una visión como más positiva, más permisiva, más de aceptación y menos de autojuzgarse, ¿no? Que muchas veces hay elementos de culpa y de cargarse uno con ciertos problemas cuando a lo mejor no deberíamos tomar ese enfoque. Y lo hiciste evidentemente con alguien que guió todo ese proceso. Por supuesto. Para que la gente entienda que no era una en tu nada. Casa ahí a tu rollo. No, fue un enfoque estructurado, muy bien estructurado, y de hecho, bueno, es lo que a día de hoy está a punto de autorizarse en muchos países del mundo. Bueno, cuéntame eso. Sin ir más lejos, Australia este verano ya ha legalizado el uso de MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, o sea, de éxtasis para el estrés postraumático y de psilocibina para la depresión. Eso sí, siempre, por supuesto, en la consulta con el psiquiatra, y la persona no se lo lleva a casa, no lo compra en una farmacia, sino que es el psiquiatra quien se lo administra, vigila toda la experiencia y luego cuando el paciente pues ya está, digamos, de vuelta a la conciencia ordinaria, pues ya se puede ir a su casa y empezar el proceso psicoterapéutico posterior de integración y todas las fases que vienen posteriormente, ¿no? Pero que no es un enfoque como el que venimos usando habitualmente en salud mental de tómese usted esta pastilla todos los días y le vamos a ir a tapar el síntoma, ¿no? Sino que esto es un enfoque que permite ir a la raíz del problema, trabajar en la raíz del problema y, de alguna forma, que ese cambio o que esa mejora sea una mejora duradera, que no haga falta tomar más el fármaco ni tomar más el tratamiento, porque una vez que la persona ya ha resuelto o ha trabajado sobre la raíz del problema, esa persona está curada, ya no necesita seguir en el tratamiento. O sea, no es como lo de ahora, que es... Aquí estamos... Es una analgesia del momento. Es decir, tú ahora tienes una depresión y te dan un ansiolítico. Sí, pero te desconectan de tus emociones, lo que hacen es bajar la intensidad del síntoma, que está muy bien para estabilizar al paciente, lógicamente, y es eficaz. Lo que pasa es que si eso no va acompañado de un trabajo de psicoterapia, cuando la persona deja de tomar el fármaco, vuelve a estar como estaba antes. Te duele la muela y te dan un calmante, se va ese dolor, pero la caries sigue ahí. Claro, efectivamente. Pues esto, siguiendo esa analogía, la psicoterapia asistida con psicodélicos sería básicamente como
abrir esa muela, quitar la carie y volver a sellar, que es un poco lo que se hace los enfoques que teníamos ahora en farmacológicos, en salud mental, estaban basados fundamentalmente en apaciguar el síntoma, en estabilizar al paciente. Y los nuevos enfoques psicodélicos que están viniendo ahora el fármaco, o sea, el psicodélico en este caso, se utiliza para facilitar acceder al problema, es decir, sería como una especie de cirugía. Es decir, cambiamos tomar el paracetamol por una cirugía. Es decir, en vez de tapar el problema, lo arreglamos. Es un cambio muy importante en el paradigma de trabajo en salud mental, ¿no? Y esto es lo que se viene. De hecho, la semana pasada estuve en la Agencia Europea del Medicamento, que me invitaron para una reunión especial que hubo de diferentes actores europeos de diferentes ámbitos, políticos, legisladores, terapeutas, investigadores, pacientes, para hablar de cómo se va a desplegar la psicoterapia asistida con psicodélicos en Europa, porque es un enfoque que está ya a punto de autorizarse. Probablemente de aquí a un par de años ya se empiece a ver en hospitales y... Con un marco legal. Sí, por supuesto. De hecho, ya tenemos en los hospitales españoles acceso, ya tenemos en hospitales y en clínicas acceso a psicoterapia con esquetamina. O terapia con esquetamina para la depresión, que es un enfoque, psicodélico. O sea, al final la ketamina se está usando como un psicodélico que permite que las personas pues, mejoren de esa depresión cuando no han tenido una respuesta favorable a los tratamientos convencionales. Es decir, es un tratamiento de segunda línea para gente que no ha mejorado con lo típico, ¿no? Los ansiolíticos, los antidepresivos y tal. ¿Y eso cómo cambia el paradigma de la visión que tenemos hacia el mundo de las anfetaminas, la ketamina, todo este tipo de sustancias? Pues lo va a cambiar bastante porque tenemos que tener en cuenta que los psicodélicos, desde que se prohibieron a principios de los años 70, habían sido drogas muy proscritas. Se consideraban drogas muy peligrosas y sin ningún tipo de utilidad para nada, ¿no? Los alucinógenos. Se les daba como un poco una visión muy despectiva de que no servían para nada salvo para flipar. Pero los ahora, hippies, efectivamente. El viaje, el trip, ¿no? Pero ahora estamos viviendo una época que se ha bautizado como el renacimiento psicodélico. Empezó en el año 2000 aproximadamente. ¿No? Sí, la llegada un poco de la vuelta de los psicodélicos, porque es verdad que para la sociedad occidental desaparecieron, los prohibimos y demás, pero para otras sociedades siempre han estado ahí, ¿no? Sociedades pues amazónicas, por ejemplo, otro tipo de lugares del mundo, se han usado psicodélicos de forma habitual siempre, ¿no? Pero para los occidentales tuvimos como dos épocas oscuras, ¿no? En las cuales los psicodélicos estuvieron proscritos. Una fue desde la Edad Media hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 40 más o menos, con el descubrimiento del LSD. Luego hubo un primer renacimiento psicodélico, un despertar del interés muy potente desde los años 40 más o menos hasta los años 70, cuando se volvieron a prohibir. En esos años se empezaron a usar para tratamiento de la depresión, del alcoholismo, ayudaron, por ejemplo, a descubrir todo el sistema de la serotonina en el cerebro humano. O sea, fueron muy útiles en esa época. Lo que pasa es que también se mezclaron con unos movimientos geopolíticos y con unos movimientos sociales muy gordos, como fue el caso de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, movimiento hippie, y todo eso mezclado con una serie de casos que hubo pues, de accidentes relacionados con su uso, pues llevaron a que se generase un escándalo, una especie de ambiente que facilitó la prohibición de esas sustancias en aquel momento, ¿no? Porque en este sentido, Antón, perdona, el mundo de las drogas no lo podemos, o de las sustancias, vamos a hablar de sustancias muy directamente, ¿no? Pues imagínate el LSD relacionado con un tipo de movimiento sociocultural, sí. La marihuana también sí. con otro movimiento sociocultural, incluso el éxtasis, ¿no? En una etapa yo recuerdo de pues la ruta del bacalao y cuando empezó todo esto en España, ¿no? Y pues gente que se está tomando pastillas en discotecas que, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el fentanilo, es decir, no podemos disociar nunca el uso de estas sustancias a un momento o movimiento sociocultural muy determinado. Por supuesto. Por supuesto, al final las drogas tienen un contexto de uso y el mismo fentanilo que en los hospitales alivia el dolor de personas con problemas muy graves, por ejemplo, en oncología, con cánceres muy avanzados, gente que está ya terminal y les permite tener una calidad de vida en los últimos días de su vida, es el mismo fentanilo que luego, por ejemplo, puede estar generando problemas sociales enormes en Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas sustancias, ¿no? El speed que vemos en las discotecas es la misma molécula que está en las pastillas que toman las personas con déficit de atención o hiperactividad para poder concentrarse y tener una vida normal y una capacidad de trabajo, de retención, de concentración de una persona que funciona bien. Es decir, que al final las moléculas pueden ser las mismas, pero los contextos de uso son totalmente diferentes y los riesgos asociados a esos contextos de uso también lo son. Claro. Porque
una persona que está tomando anfetaminas bajo prescripción médica para tener mayor capacidad de concentrarse, mayor capacidad de memoria de trabajo y demás, no se expone a los mismos riesgos que una persona que se está esnifando, por ejemplo, esa misma molécula en una discoteca a las 5 de la mañana después de haber bebido 25 cubatas y haber tomado otras 4 o 5 cosas más, ¿no? Y coge un coche después. Claro. Todo eso es muy importante. De hecho, cuando hablamos de riesgos y de drogas y de contextos de uso, se habla de lo que se llama el triángulo de Zimmer, que es un triángulo en el cual tenemos la sustancia en una de las puntas, pero luego tenemos a la persona y al contexto. Esos 3 elementos hay que tenerlos siempre en cuenta cuando pensemos en drogas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo me tome una copa que me la tome yo mismo, a lo mejor, pero con 5 años, a nivel de riesgos, quiero decir. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de la persona, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de la sustancia, no es lo mismo, obviamente, que me tome una copa que me tome una raya. Y si hablamos del contexto, no es lo mismo que yo me tome, por ejemplo, una copa en una discoteca que me la tome en un coche a 120 por la autopista. Es decir, en cuanto a los riesgos que me expongo, en cuanto a los problemas que hay, todo cambia muchísimo. O sea, claro. Y ahí está el error de meter las sustancias en cajas por decir, no, esta sustancia es peligrosa por esto o por lo otro. Vamos a ver, depende del contexto donde se esté utilizando. Exacto, pero a un nivel macro, sin contexto, ¿cuál es la sustancia que produce más muertes en el mundo? En el mundo, el tabaco. Sin duda alguna, actualmente, 6,6 millones. La droga más letal actualmente. Ahora bien, también tenemos que decir que es de las más consumidas. Es decir, que tampoco estamos evidentemente es un titular que no tienes que ponerle un contexto, sí. ¿no? Sí. No, pero a día de hoy pero que la gente también entienda que hay muchas cosas que nosotros mentalmente normalizamos o las vemos en nuestro día a día y son igualmente sustancias nocivas que son consideradas No, desde luego. O sea, el tabaco produce una media de 6,6 millones de muertes en el mundo al año. El tabaco, el alcohol, la mitad, 3,3 millones de muertes en el mundo al año. Son números estratosféricos. Es decir, no conocemos ninguna sustancia ilegal que llegue, pero vamos, ni a la milésima parte de esos números.